Un autocultivo es cuando alguien quiere tener sus propias plantas, su propio cultivo, sea para consumo personal, sea para tener un medicamento, sea porque le gusta tener la planta, porque le gusta el olor, pero simplemente un autocultivo es yo mismo cultivo lo que yo quiero. No es un tema comercial, puede ser comercial, no es un tema a grande escala, no es gran cantidad de plantas, es un poco más el tamaño reducido, y esa palabra auto, ese prefijo autocultivo es cultivo para mí. Si nosotros dividimos los componentes dentro de un cultivo, lo entenderíamos como la planta o la genética, el sitio, la ubicación y la oferta ecológica, el sustrato y la nutrición. Son como los 4 conceptos principales. Empecemos con el tema genética o el tema planta. Cuando estamos hablando de la genética, estamos hablando si queremos cultivar cannabis sativa. Cuando estamos hablando de la genética o de la planta, debemos entender que la especie cannabis sativa, que es como conocemos a esa especie, cannabis es el género, sativa el epíteto, la especie es cannabis sativa, ambas. Tiene tres grupos grandes genéticos: cannabis sativa var, en latín varietal, sativa, o sea, cannabis sativa var sativa, cannabis sativa var indica y cannabis sativa var ruderalis. Empecemos por la última. Cannabis sativa var ruderalis, o las ruderalis como decimos, son las plantas autoflorecientes. Se originaron en esas zonas mucho más al norte del centro de origen asiático, donde los veranos son mucho más cortos y los inviernos mucho más largos. Entonces son plantas que no responden al fotoperiodo, florecen automáticamente. Podemos partir de esa genética, podemos partir de esas semillas. Debemos entender que cuando partamos de eso no vamos a poder multiplicar ni clonar esa planta o esa genética. Segundo, el ciclo de cultivo va a ser mucho más rápido. Tercero, las plantas van a ser de un tamaño mucho menor y vamos a tener una producción en un tiempo esperado. Entonces, digamos que ruderalis se podría denominar como el cultivo del principiante. Requieres la oferta ambiental muy mínima, condiciones de luminosidad normales, no tienes que aumentar el fotoperiodo si no lo tienes, y simplemente la planta te florecerá en condiciones 12 horas de luz, 12 horas de noche. Ahora, cannabis sativa, var sativa o var indica, son 2 variedades que tienen unas características en cuanto a la hoja, en cuanto al tamaño de la planta, en cuanto a la floración, que difieren un poco, y debemos entender las condiciones donde estamos cultivando, cuál se nos adapta un poco mejor. Si estamos en condiciones de clima cálido, donde tenemos temperaturas altas, donde tenemos condiciones de humedad relativa alta, las sativas se acomodan muy bien. Son las variedades que por su genética y por su evolución se desarrollaron en esas condiciones un poco más cálidas. Las hojas, los dedos de las hojas, que se denominan foliolos, son un poco más delgados y tiene más foliolos por hoja. La planta es más alta y la flor es una flor mucho más o menos densa que la indica, lo que la hace más resistente a problemas de hongos en la flor. Las índicas son plantas mucho más pequeñas, más bajas de tamaño. Las hojas tienen menos foliolos y los foliolos son más gruesos. La flor es mucho más densa. Ambas tienen un efecto diferente en el cuerpo. Las sativas se consideran plantas que tienen efecto energizante o para el día, consumo del día. Las índicas son unos efectos más relajantes y se denominan variedades para la noche. En el mercado encontramos variedades híbridas que denominamos híbridas, y es que tienen genéticas tanto de sativas
como de índicas o de ruderalis cuando son autoflorecientes en diferentes proporciones. Hay unas variedades que tienen dominancia sativa, son híbridas pero dominancia sativa, 60 sativa, 40 índica, es una variedad híbrida, dominancia sativa. O viceversa, 60% índica, 40 sativa, es una híbrida, dominancia índica. Y tenemos porcentajes diferentes, no siempre 60-40, puede ser 70-30, 80-20, ¿sí? Dependiendo de la dominancia. Dependiendo del objetivo que queramos tener en nuestro cultivo, debemos entender esa característica de la especie y de la variedad. Ahora, después de ese primer plano, encontramos un segundo nivel donde encontramos gran cantidad de variedades y de cruces que la gente ha venido realizando, las casas comerciales de semillas han venido haciendo. Variedades que tienen X olor, X aroma, X efecto, que son más activas, que son más índicas, que son más adaptadas, que están hechas para outdoor, que están hechas para indoor, más adaptadas a climas mediterráneos o tropicales o más del norte de Europa, ¿sí? Hay un mundo muy grande en ese sentido de las variedades, pero entendiendo el concepto principal de lo que quieres buscar, puedes encontrar la genética. Entonces, escogimos la genética, escogimos la planta, escogimos la genética que queremos cultivar. Ahora sigue, partimos de una semilla sexual o tenemos acceso a un esqueje. La semilla sexual es la pepita de la cual se origina la planta. O el esqueje es una porción de una planta madre donde se retira esa porción de planta, es generalmente un pedazo de tallo con unas hojas, se hace un proceso de enraizamiento y tenemos una planta que es una copia genéticamente idéntica de esa planta donadora o de esa planta madre. La planta o la semilla sexual, como dice la palabra sexo, viene de un órgano masculino, una genética masculina, una genética femenina, tienen sexo o se reproducen y tenemos un hijo. La reproducción asexual, sin sexo, es cuando la clonamos. En términos generales, si eres principiante, te recomiendo que inicies con los esquejes. Si puedes conseguir un buen proveedor de esquejes de cannabis. ¿Por qué es importante que sea un buen proveedor? Porque el esqueje debe tener unas buenas condiciones, un buen tamaño, un buen desarrollo, un buen enraizamiento y que la persona nos asegure que la genética que estamos comprando sea realmente proveniente de esa madre y no nos venda una variedad, por decir cualquier nombre, y resulta que es otra con otras dominancias o con otras características genéticas. La semilla sexual tiene un proceso de germinación, donde la plantulita, cuando partimos de semilla, empieza a germinar. Después de que germina, saca los cotiledones. Los cotiledones son ese primer par de hojas, simplemente donde está la energía conservada de la semilla, y luego empieza la generación de las hojas verdaderas, que son las hojas que ya tienen las venas, que son las que son realmente fotosintéticamente activas. El esqueje puede ser un poco más precoz, la semilla puede ser un poco más demorada. Entonces, escogiste genética, escogiste forma de reproducción, si traes la semilla o si traes el esqueje. Entonces, solucionamos o entendemos ya cuál es la genética y la planta que vas a utilizar. Ahora vamos a definir la oferta ecológica. Todo depende de donde quieras cultivar tus plantas. Si tienes un espacio amplio detrás de tu casa, de tu apartamento, estás en una finca, estás en un espacio donde tienes un terreno grande de suelo, donde hay gran luminosidad, donde hay buena ventilación, o si lo vas a hacer en tu casa, en la sala, en un balcón, si lo vas a hacer dentro de un armario, si lo vas a hacer en un espacio de autocultivo controlado, todo depende de eso. Si lo vas a hacer en una parte externa, donde tiene buena condición de sol, de buena luminosidad, donde tienes el suelo, que es un suelo natural, un suelo orgánico, un suelo de cultivo, únicamente lo que tendrías que asegurarte es garantizarle a la planta en su periodo vegetativo de crecimiento de hojas y tallos, eso es crecimiento vegetativo,
más cerca de 18 horas de luz. Si tú vives en el trópico, como estoy yo en este momento en Colombia, el día dura aproximadamente 12 horas. En las zonas donde hay estaciones, el día en verano dura más de 12 horas. Si estás sembrando en verano, el día te está dando más de 12 horas de luz, vas a poder trabajar con la naturaleza. Pero en el trópico, si estamos en etapa vegetativa, debes garantizarle que una vez el sol se oculte, ya tiene 12 horas, debes garantizarle 6 horas más de luz con una iluminación artificial a tu gusto. En mi experiencia he visto bombillas de 200 vatios por planta hasta bombillas de 9 a 12 vatios por planta. Inclusive por planta no, por cada 3 metros cuadrados. Si tú tienes experiencia en autocultivo, sigue tu recomendación de luz. Yo te recomendaría iniciar con un bombillo de unos 12 o 15 vatios, luz blanca, será suficiente para unas 5 o 6 plantas, ¿sí? Si lo vas a cultivar en interior, en tu casa o en esos armarios que ya venden fabricados específicamente para cultivar las plantas, pues allá tendrás que garantizar que si no tienes iluminación durante las 24 horas del día, sino que estás dentro de la sala o dentro del espacio de tu casa donde no entra la luz solar, debes darle esa suplementación lumínica para que la planta siga desarrollándose acorde a lo necesario. Si te vas a dar cuenta, si la tienes dentro de tu casa, hay poca luminosidad del sol, le das las 6 horas adicionales en la noche, pero durante las 12 horas que ella supuestamente debería estar recibiendo el sol no tiene una luz suficiente, va a ser una planta delgada, se va a enlongar, va a ser muy larga, poco gruesa, va a ser muy susceptible a movimientos, a quiebres, porque no tiene el grosor suficiente y tampoco vas a tener una buena producción. Dentro de los closets que venden o dentro de estos armarios que venden especializados, ya la iluminación es suficiente, el material reflectivo de ese armario hace que la luminosidad sea mucho más fuerte en ese espacio y la planta pueda absorber esos fotones que generarán pues la fotosíntesis. Ese sería el tema de la oferta ecológica. Debes tener muy en cuenta que la luminosidad en este caso es indispensable para el correcto desarrollo, no solamente las 12 horas de luz, sino las horas extra. En mi experiencia, tú puedes tener las plantas con la luz del sol 12 horas. El sol es el astro máximo. La luz que el sol nos da es la mejor que las plantas pueden recibir. Están hechas para recibir esa luz. Y en la noche le vas a dar 6 horas adicionales con un bombillo pequeño, es más que suficiente. ¿Por qué? El bombillo pequeño lo que le está haciendo creer a la planta es simplemente un ejercicio metabólico para que ella crea que están días largos y no entre en proceso de floración. Mas no necesitamos suplir 6 horas adicionales simulando el sol. Solo es un estímulo metabólico de la planta para que ella siga con su proceso de crecimiento en la noche. No creas que debes simular el sol, porque si lo quisieras hacer deberías comprar unos bombillos extremadamente grandes y la infraestructura para sostener y para alimentar energéticamente hablando esos bombillos, esa iluminación es muy alta, en mi experiencia. Seguimos entonces con el sustrato. El sustrato es una parte importante, ya que, como ves donde estoy ubicado, el suelo es una masa infinita, no solamente a lo largo y a lo ancho del territorio, sino en las profundidades. El suelo es una masa infinita, donde una cantidad de procesos químicos, físicos, biológicos están sucediendo sin nosotros observarlo. Las plantas, cuando están desarrollándose en este suelo, ellas se están comunicando. Hay efectos microbiológicos en el suelo de hongos, bacterias y demás elementos encontrados en la solución del suelo, generando sustancias para que la planta absorba, la planta devuelve. Hay un ecosistema. Cuando tú pones una planta en una maceta,
ya no tienes ese sistema. Debes asegurarte que ese sustrato que vas a tener en tu casa, en tu armario, sea un sustrato que le garantice a la planta condiciones físicas. Condiciones físicas es buena porosidad. El sustrato debe ser un sustrato poroso, con poca densidad. ¿Esto en qué se traduce? El agua y el aire que están entrando en ese suelo se quedan suspendidos en unos elementos que denominamos microporos, y los macroporos son los que permiten el intercambio gaseoso de las raíces y el ambiente. Entonces, el sustrato tuyo debe garantizar unas condiciones físicas idóneas para el correcto desarrollo de la raíz, para que cuando hagas el riego, cuando apliques el agua a esa planta, el sustrato no esté compactado y no se sature rápidamente de agua. El agua debe correr por el sustrato libremente para que haya ese intercambio ya antes mencionado. Adicionalmente a esas condiciones físicas debes asegurarte las condiciones biológicas. Erróneamente creíamos que las plantas únicamente necesitaban los elementos nutricionales o químicos para su correcto desarrollo: nitrógeno, fósforo, potasio, elementos mayores, calcio, magnesio, azufre, oligoelementos, boro, manganeso, zinc, molibdeno y otros más microelementos. Estos se denominan así por la cantidad que la planta necesita para su correcto desarrollo. Macro, los de mayor cantidad, mayor necesidad; oligoelementos, los de necesidad media; y microelementos, los de menor necesidad. No quiere decir que yo pueda tener una planta sin boro. El boro se necesita, solo que en mucho menor cantidad que el nitrógeno, por ejemplo. Entonces, la parte biológica es tanto o más importante que la parte química. Resulta que en la biología del suelo encontramos bacterias que capturan el nitrógeno atmosférico y se lo entregan a la planta como fertilizante. También encontramos otras bacterias que solubilizan el fósforo, por ejemplo. Entonces, entregan sustancias, entregan precursores de ácidos húmicos y ácidos fúlbicos. Entregan sustancias como fitoalexinas que ayudan a la planta a defenderse ante enfermedades. Entregan otras cantidades de sustancias que son precursores de fitohormonas, hormonas para la planta. Entonces, el aspecto biológico también lo debes cuidar. ¿Cómo lo cuidas o cómo lo consigues? Buscando un suelo que sepas que tenga contenidos de materia orgánica, compost o composta, como lo dicen en algunos países, para que esa riqueza biológica que viene de ese compost tú la tengas en tu maceta. Si lo estás haciendo en tu patio, en tu espacio donde hay un suelo natural, asegúrate de incorporar esa materia orgánica y tu suelo se encargará del resto. En la maceta asegúrate de tener esto. Luego seguimos con el componente químico. Así tengamos una agricultura orgánica, los nutrientes que le aplicamos al suelo tienen estos componentes químicos. El nitrógeno, por ejemplo, puede venir de una síntesis química y se denomina urea, el fertilizante nitrogenado más común en la agricultura mundial. Pero también podemos tener nitrógenos de forma natural y es el mismo nitrógeno, es la misma molécula. La planta absorbe NO3, nitratos, o NH4, amonios. Es la única forma en que la planta absorbe el nitrógeno. Entonces, cuando partimos de un ingrediente biológico, no provino de una síntesis química, sino de un proceso biológico, pero es el mismo nitrógeno. Entonces, debes asegurarte de darle a tu planta esas condiciones o esa nutrición adecuada. El nitrógeno te va a servir para el desarrollo de hojas, para ese crecimiento vegetativo. Es indispensable. El fósforo juega un papel importante en la creación de raíces, en la formación de raíces, en el mantenimiento de los tejidos. El potasio es indispensable para la formación de la flor y frutos. En este caso, la flor del cannabis requiere altos contenidos de potasio y de calcio. El calcio juega un papel importante en las paredes celulares de la planta, por ende resistencia a plagas y enfermedades. Entonces, el componente químico no lo debes dejar a un lado. Ese es el sustrato donde debes cuidar estos conceptos que hace que un sustrato o un suelo sea idóneo: físico, biológico y químico.
Seguimos con el componente de nutrición y riego. El riego es simplemente el agua que le adicionas a la planta. Las plantas de cannabis, dependiendo de donde estén ubicadas, pueden requerir desde 200 centímetros cúbicos al día hasta 4 litros de agua por día. La planta de cannabis es una planta C3, es una planta poco eficiente en el uso del agua. En su proceso metabólico del agua que absorben, puede perderse en el ambiente hasta un 95% del agua absorbida desde el suelo del sustrato. Son plantas C3. Debes asegurarte en el sustrato, cuando están en tu casa, en tu armario o están en un espacio abierto, que la planta o el sustrato permanezca en capacidad de campo. Muchas personas me preguntan qué es capacidad de campo. Capacidad de campo es cuando tú ves el suelo que está húmedo, no está saturado, no está encharcado, ni tiene aspecto de lodo, ni tampoco está polvoso, que tú coges el suelo y está tan seco que parece polvo. Es cuando el suelo está perfectamente húmedo, no saturado. Eso es capacidad de campo, se puede observar. La planta, dependiendo de las condiciones climáticas, de si está haciendo mucho calor, las temperaturas están altas, o de pronto si estás dentro de tu casa, el extractor está prendido por mucho tiempo, o la calefacción está prendida por mucho tiempo, el sustrato se deshidrata mucho más rápido y debes asegurarte de mantener el sustrato húmedo de esa manera. A mí no me gustan las recetas estáticas. Debes aplicarle 500 centímetros de agua por día. No me gustan esas recetas estáticas porque si yo sigo esa receta, los 2 o 3 días siguientes fueron días nublados donde la temperatura fue baja, y yo sigo aplicando esos 500 centímetros cúbicos, voy a hacer una saturación del suelo, y ya sabemos lo que pasa cuando afectamos las condiciones físicas del suelo con el exceso de agua. Entonces debe ser mucho más una observación diaria y que lo determines dependiendo de tu observación, y la decisión se toma día a día, si riegas hoy o no riegas hoy, cuánto aplicas o cuánto no aplicas, dependiendo de la capacidad de campo en la que está el suelo o de la saturación de agua que tiene. La nutrición, como lo dije anteriormente, es indispensable para el correcto desarrollo, así estés decidido a tener una agricultura orgánica. Debes asegurarte también, por ejemplo, el compost. Cuando compras el compost o la composta, puede tener entre 1 o 2% de nitrógeno, lo tiene ese componente químico dentro del sustrato. Entonces también puedes asegurarte de que vas a darle las condiciones necesarias de nutrición a la planta. Y como adicional, es muy importante algo que vas a encontrar en tus plantas: algunos insectos o algunos microorganismos desarrollándose en tus plantas. La enfermedad o el microorganismo más determinante es moho botrytis, moho gris, nombre científico Botrytis cinerea. Es un hongo que está en el ambiente, es un hongo que le da a infinidad de plantas. Va a ser muy complejo controlarlo si no te aseguras que las condiciones climáticas donde lo estás cultivando, si estás en el interior de tu casa, si tiene humedades relativas superiores al 60% o temperaturas superiores a 25 grados centígrados, el hongo tiene las condiciones específicas y perfectas para desarrollarse. En cuanto a las plagas, si estás dentro de tu casa, va a ser poco probable que las encuentres. Los insectos, para entrar a la casa o entrar a un espacio cerrado es difícil, pero siempre debes estar muy pendiente de la presencia de ellos en tus plantas. Venden algunos productos, te recomiendo que uses productos orgánicos para el control de esto. No querrás hacer aplicaciones de componentes químicos que luego vas a consumir cuando coseches tu planta. En términos generales, extractos de ajo y ají son productos esenciales para el control de las plagas, evitan la aparición de ellas, y si están en tu planta van a causar un efecto, van a detener su alimentación, o sea, el insecto va a no querer comer porque está incómodo por el ají y el ajo que le cayó en su cuerpo, se querrá ir de la planta y la podrás proteger. Es indispensable. Extractos de ajo y ají los conseguirás en el mercado de manera muy sencilla y podrás hacer las aplicaciones. Para la botrytis
Existen extractos de plantas específicas para esto, extracto por ejemplo del árbol de té, extracto de un árbol que denominamos en Colombia la suingla, que es un cítrico trifoliado, que te van a servir para el control de esta enfermedad. También tenemos hongos entomopatógenos o hongos antagonistas, que lo que quiere decir hongo entomopatógeno es un hongo que afecta a un insecto, u un hongo antagonista es un hongo que se alimenta de otro hongo. El tricoderma, por ejemplo, es un hongo que puedes utilizar para el control de la botritis, y las Beauveria bassiana, Metarrhizium, por ejemplo, son hongos que puedes utilizar para el control de insectos.